bienvenidas a su programa Comunidad Sexual. Como siempre, felices de llegar a sus familias y de poder compartir temas importantes para toda la gente que está allá en su casa. Hoy día tengo dos invitados muy especiales. Con ellos quiero dialogar sobre la violencia sexual. Lo hemos estado haciendo en anteriores programas, pero ahora dialogaremos sobre la estructura. ¿Por qué, a pesar de todo, tenemos tanta violencia sexual? ¿Es estructural? Doy la bienvenida a Rosario Kim. Charito, estás hermosa. Qué lindo verte después de harto tiempo. Gracias Marinés. Un placer estar nuevamente aquí en tu programa. Ojo que no le decís el piropo a una sorda, ¿no? No, qué bien. Entonces, bueno, feliz de estar acá y lista para contestar las preguntas que tienes sobre este tema tan interesante que es la violencia sexual desde el punto de vista estructural. Vamos a dialogar profundo. Y bueno, tú tampoco te quedas atrás. Oscar Martínez, estás muy churro. Y es un gusto también. He compartido justamente con ustedes dos a principio de esta gestión, así que después de un semestre, qué bueno tenerlos juntos otra vez. Sí, bueno, muchas gracias Marina por la invitación. También un saludo a Rosario. Bueno, pues en estos días hay mucha actividad cultural, ¿no? Y también hay muchos encuentros, conversatorios acerca de este tema de la violencia, que no vamos a decir que está de moda, pero en realidad hay un interés por conocer los aspectos estructurales de por qué las causas, sobre todo las causas y las consecuencias. Y no creo que podría tener en el set mejores invitados para hablar de la violencia desde sus estructuras. Yo quiero manifestarles que cuando hablo de violencia, la entiendo como aquel estado de tensión en la lucha por el poder donde uno o unos buscan someter a otros o a otras. Y en este estado de tensión creo que hay varias manifestaciones de la violencia o niveles. La agresión, como esta respuesta por ahí compartida con el resto de los animales, el maltrato, como esta agresión ya pensada para someter a otro, el abuso, como esta agresión ya sistemática y planificada, y creo que hoy en día aparece un nuevo nivel de violencia que ya es la crueldad, que implica este disfrute de este sometimiento. Ahora, pensando así, ¿cómo entendemos lo que está pasando a nivel sexual? ¿Cómo es que ustedes ven? Bueno, mira, yo pienso que eso que has definido es la violencia directa, ¿no? La violencia directa, que es un tipo de agresión hacia otra persona. Pero si vamos a hablar de la violencia estructural, entonces tenemos que ir a la genealogía de la palabra violencia. La genealogía de la palabra violencia es que violencia es una acción contraria al orden. Esto es muy importante para entender luego lo que va a ser la violencia sexual y las demás. Eso es una acción contraria al orden de quién, de la naturaleza, ¿no? Entonces, por extensión, violencia se va a entender en las sociedades como la acción contraria al orden moral, jurídico, político de las sociedades y de los estados burgueses, porque son este tipo de estados en particular que definen un orden racional del cual no se puede uno evadir o salir. Entonces, violencia sexual va a ser justamente eso: acción contraria al orden jurídico, moral, político de ese estado respecto de la sexualidad. ¿Y qué en concreto ese estado define para la sexualidad? Una norma, ¿no? ¿Qué norma? La heterocentrada. Entonces, fíjate, mujer que violenta la norma heterocentrada, feminicidio, te mato. Otras subjetividades que violentan la norma heterocentrada, crímenes de odio, discriminación, ninguneo, invisibilidad, en fin, ¿sí? Entonces, violencia desde el punto de vista
de la genealogía de la palabra nos refiere a esas acciones contrarias. Ahora, ¿dónde se hacen carne esas acciones? En la institucionalidad, ¿no es cierto? Entonces, la institucionalidad, como debe mantener un orden, en sí es violenta. ¿Ya? Vamos a hablar de las instituciones un poco más adelante, entendiendo como instituciones, familias, iglesias, centros, escuelas, etc. Creo que es bien importante hacer énfasis en esto. ¿Cómo ves tú, Oscar, esto estructural de la violencia? Sí, bueno, es bastante interesante que el mismo hecho del término de la violencia en todo este tiempo ha estado siendo leído desde varios enfoques, ¿no? Yo personalmente concuerdo mucho con, por ejemplo, con los primeros escritos de Freud, por ejemplo, Tótem y Tabú y Evaluación de la Cultura, que empieza a, más o menos a explicar cuál es el origen de la violencia, en tanto son relaciones de hegemonía, dominación y poder, ¿no? Rita Laura Segato dice algo muy interesante en este libro, que es Las estructuras de la violencia, justamente, bueno, hace una investigación sobre el mandato de la violación, ¿no? ¿Qué es el mandato de la violación? ¿Por qué los hombres violan? ¿Cuál es el fin mismo? O sea, ¿cuál es qué consiguen con obtener a la fuerza el cuerpo de una mujer o de otra persona? Y es bien interesante que hace una relectura de todo esto de Freud, pero hace una lectura de fondo, en realidad. Como nosotros sabemos, hay 3 momentos para el ingreso al orden simbólico, ¿no? a la cultura, que es el lenguaje, la prohibición del incesto, lo crudo y lo cocido, que decía Levi-Strauss. Pero Rita Laura Segato dice que no se puede prohibir, digamos, en el incesto, no se puede prohibir lo que no se tiene. De ahí es que primero se obtiene el cuerpo a través de la violación, para luego recién prohibirlo, ¿no? Entonces es a partir de esto que la mujer, digamos, pasa a tener como una significación de objeto de cambio, de uso y de valor, digamos, en las relaciones sociales, que luego se van significando socialmente, digamos, a lo largo de la historia, ¿no? Políticamente, históricamente, estas relaciones de dominación y poder, entonces van configurando una subjetividad a través del cual el cuerpo ya va teniendo un valor, y la violentación de ese cuerpo también va teniendo otras significaciones, ¿no? Desde donde ustedes plantean esta violencia hacia el cuerpo, esta necesidad de sometimiento del cuerpo, va hacia el cuerpo de las mujeres. No necesariamente. ¿Por qué en menos magnitud hacia el cuerpo de los varones? Mira, yo lo que pienso es que ahorita todo lo que concuerdo con lo que ha dicho mi compañero, pero estamos hablando de violencia directa. Esa es la genealogía de la violencia directa. Pero si vamos a ir a la violencia estructural, la genealogía es otra, porque partimos de hecho de que la constitución de los estados es una constitución violenta. Los estados no nacen de pactos, como dice la teoría política. Los estados nacen de la guerra, y la guerra se origina en el corazón humano. La violencia nace en el corazón humano, ¿sí? Y a partir de esa violencia, de ese hastío del corazón humano, empieza el efecto bola de nieve. La máxima intensidad de la violencia es la guerra, y la guerra ha servido para que se estructuren las sociedades. ¿Quiénes son los que estructuran y ponen orden en las sociedades? Los vencedores de una guerra. Entonces, en la estructura misma que define la forma organizativa humana está pues como sustrato la violencia. Entonces, lo paradójico acá es que querramos que esas estructuras violentas, frutos de una guerra, produzcan seres, produzcan sujetos no violentos, produzcan sujetos no violentos. ¿Te das cuenta? Entonces, si vamos a hablar de la violencia estructural, yo pienso que tenemos que empezar a desmontar estas instituciones que son las que operan en la reproducción de la violencia. Y cuando digo institución acá, por supuesto que estoy de acuerdo contigo en que son esas que tú nombraste, pero fundamentalmente me gustaría conceptualizar institución como un conjunto de saberes, de formas de ejercicio del poder, pero sobre todo lo que caracteriza para mí a una institución,
y es lo que me interesa para el tema de la violencia estructural, es que las instituciones son productoras de sujetos. Entonces, la escuela, el ejército, la iglesia, el Estado, todas estas producen un tipo de sujeto. ¿Qué tipo de sujeto están produciendo hoy? Un sujeto violento, altamente violento, un sujeto en guerra. Desde el paradigma o desde el locus que yo manejo, un sujeto colonial que sigue reproduciendo la colonia, sigue en guerra. Otra vez, cuando tú planteas este sujeto construido desde estas diferentes instituciones, este sujeto que se relaciona a través de formas violentas, estamos hablando de hombres y mujeres. Exacto, de hombres y mujeres. Bueno, respondiendo a lo que decías hace un momento, no, obviamente no es exclusivamente hacia el cuerpo de las mujeres, ¿no? O sea, hablemos de cuerpos abiertos y de cuerpos cerrados. Un poquito más allá de lo estructural que está explicando Rosario, yo me siento más en esto que está llamando la violencia directa, porque yo lo entiendo más en que esos dispositivos, como por ejemplo la sexualidad, que determinan un orden subjetivo en las relaciones de los hombres y las mujeres, pongámoslo así, ¿no? Cuando estamos hablando de cuerpos abiertos y de cuerpos cerrados, ya se está hablando de un tipo de dominación, digamos, cuando se significa la penetración como un ejercicio de poder. Entonces, los hombres, digamos, tienen esta submasculinidad, al no ser penetrados, guardan pues una especie de capital sobre su propia masculinidad, al no ser penetrados, pero sí al sí ser penetradores, ¿no? Esto se nota, por ejemplo, en nuestro lenguaje cotidiano, en este lenguaje cotidiano en el que se denota pues este tipo de violencia. Por ejemplo, cuando un equipo de fútbol le gana a otro por, no sé, 5 o 6 goles, la jerga común es decir, nos los hemos dado, ¿no? O sea, utilizan el lenguaje sexual para determinar una relación de dominación y de poder y de posesión, claro. Ok. Yo insisto en este tema de hombres y de mujeres porque se tiende a ver la violencia como personificada en el cuerpo de los varones, en los varones, y se tiende a ver como que la mujer va a ser este territorio de lucha para violentar, ¿no? Y creo que vale la pena plantear esta posición. En este momento estamos hablando de estos seres que están siendo constituidos de una o de otra manera para responder a esta violencia que estamos construyendo cotidianamente. Ahora, los sistemas estos violentos que operan a través de los estados constituidos en guerra manejan los ilegalismos a través de la violencia. Como la violencia es una acción contraria que rompe con el orden, entonces todo lo que está fuera del marco de la racionalidad ordenada pertenece al mundo del ilícito, del crimen, ¿no es cierto? Por eso la violencia también está del lado del crimen. Entonces, ¿cómo es que estos poderes estructuralmente manejan la criminalidad a su favor? Porque uno podría decir, pero ¿acaso los estados no están en contra del crimen? No, señor, porque el estado es intrínsecamente bueno y criminal. ¿Te das cuenta? Entonces, por un lado, te quiere convencer de que su proyecto es de paz universal y de que su proyecto es de derechos humanos, pero por el otro lado, tiene toda una concepción de lo no humano, que precisamente es el cuerpo sobre el que se va a ejercitar la violencia. Aquello que está descartado de lo humano. Es sobre esos cuerpos, no es sobre cualquier otro, ¿no es cierto? Y por eso cuando decimos hombres, no es cualquier hombre, no es sin duda este hombre, ¿no? O quizás es este hombre, pero marcado por otro tipo de subjetividad, pero fundamentalmente son cuerpos bien específicos sobre los que se ejerce violencia. ¿Cómo se hace esta operatoria de demanda de esos cuerpos? A través de patrones de acumulación extraordinario. Son esos patrones que tienen que ver con acumular capital por fuera de la transparencia del propio sistema, por fuera, por sus perversidades. Entonces, ahí tenés la trata y tráfico, ahí tenés la prostitución,
ahí tenés la violación, ahí tenés todas estas irregularidades criminales, diríamos entre comillas, ¿no es cierto?, que están haciendo de sostén de esa violencia estructural. Nos vamos a ir a una pausa, pero quiero que nos quedemos con la siguiente pregunta. Cuando Rosario menciona este Estado, ya al constituirse este Estado, a diferencia de la naturaleza, está hablando de una forma de institucionalización. Pero mi pregunta es, en este Estado estamos todos y todas. Exacto. ¿Cómo estamos conformando entonces este Estado? Y por otra parte, estos alcances de la violencia, ¿cómo es que nosotros, que nos sentimos pacíficos, estamos llevando adelante esta violencia? Seguiremos dialogando. Aquella que está presente está tan fuerte que muchas veces las acciones que vamos desarrollando son un pequeño movimiento que no hace ningún sacudón en la estructura. De esto queremos hablar y sabemos, como antes decía, que es un tema denso, tal vez profundo, diría yo, que tenemos que analizar si es que queremos cambiar estos altos niveles de violencia, especialmente sexual, en los que estamos conviviendo. Antes hacía una pregunta, los estados, nosotros conformamos los estados. A veces a la gente yo escucho decir, muera este estado hambreador, pensando en el gobierno de turno. Y no nos percatamos que todos somos Estado y todo lo que está transcurriendo también transcurre por nuestros cuerpos, nuestros pensamientos, nuestras acciones. ¿Qué dices, Oscar? Bueno, cuando recién salió la ley 348 contra la violencia de las mujeres, me llamó la atención que justamente estaban definiendo 17 tipos de violencia, porque antes solamente se tomaban 3 tipos de violencia, la violencia física, la psicológica y la sexual. Y se entendía uno. Claro. Si bien se hablaban de 3, se entendía solo la física. En los hechos no tenemos que olvidarnos que la violencia, sobre todo la violencia sexual, de alguna forma, es ejercida como una forma de disciplinamiento también, ¿no? Hacia las mujeres. Como decía Rosario hace un momento, por ejemplo, las mujeres que transgreden esta heteronormatividad, entonces, pues son víctimas de feminicidio, ¿no? O sea, el feminicidio como una máxima expresión de este tipo de violencia tiene pues un componente sexual alto, en el sentido también de la legitimización que buscan los hombres de ese poder que en un momento tiene pues este imaginario, ¿no? Sobre todo en este imaginario de la virilidad, ¿no? La virilidad, como nos educan a los hombres, digo como nos porque yo también he sido educado así, te hacen pensar que la agresividad, el uso de la violencia, el desprecio, digamos, a lo homosexual o la sospecha homosexual, apartarse de eso es entrar, digamos, una forma de orden. Y los que están afuera de eso tienen que ser disciplinados, ¿no? En algunos casos, digamos, si vemos en los juegos sexuales de los niños, cuando se los feminiza es porque se los está castigando, quitándoles esa masculinidad, ¿no? Cierto. Entonces, eso también se da pues, a nivel macro también en el Estado, cuando el Estado hace la lectura de qué es la violencia, ¿no? De cómo se define esta violencia. Esta ley existe, pero en realidad es una posición solamente de la figura, ¿no? Para poder responder a las demandas sociales enunciativa. Claro, de regulación de esta violencia, porque yo no creo que la violencia vaya a desaparecer, ¿no? O sea, la violencia es intrínseca a la naturaleza misma, como decíamos en un momento, porque es un orden y es un contraorden, como decía Rosario. Entonces, si no hubiese violencia, no veríamos policías con pistolas, digamos, en la calle, ¿no? No habría ejército, no habría esa administración de la violencia y sobre todo no habría la significación de lo que es violencia. Oscar, estás diciendo algo así bien fuerte, por lo menos para mí. Tenemos que aprender a administrar la violencia. Claro, puesto así suena duro, ¿no? Pero en realidad administrar la violencia es cómo hacer para entrar en el orden sin usar, digamos, este tipo de violencia, ¿no? Es decir, es calificativo dentro de la norma moral, desde la norma objetiva y la subjetiva, ¿no? La objetiva que está en las leyes y la subjetiva que se da a partir de la interacción que tenemos todos los días. ¿Cómo es que ejercitamos este tipo de violencia? Porque lo ejercitamos con los niños, lo ejercitamos con las mujeres, ¿no? O sea, muchas veces se dice, claro, los hombres son los que mueren más, digamos, en las guerras y en actos de violencia. Y han muerto felices. Porque justamente estas estructuras de legitimización pasan pues por esta significación
de la violencia, la virilidad, ¿no? Y de Ya. estas relaciones, de estos dispositivos psicológicos. Voy a traducir un poquito esta sonrisa que los tres hemos generado acá. Cuando nosotros estamos hablando de esta heteronormatividad, no solamente estamos hablando de la pareja heterosexual, sino de los componentes de esta pareja heterosexual. Es decir, se supone que el hombre que hace esta pareja va a ser el macho fuerte, protector, aquel que va a dar su vida en pos de que se mantenga esta relación. Y la mujer va a ser aquella que es cuidada, protegida, débil, aquella que tiene que cumplir ciertas acciones para ser valorada dentro de esta pareja heterosexual. A eso nos estamos refiriendo más que solo al hecho de que un hombre y una mujer hagan pareja, sino todo lo que representan en estos roles. Y claro, cuando le decía yo a Oscar, muchos miles de hombres han muerto, pero han muerto felices, me refería no precisamente a que al momento de la muerte hayan estado muy felices, pero seguro orgullosos de estar cumpliendo este mundo que los ha criado así. Por ahí iba, ¿no? Sí, bueno, yo la verdad pienso que no toda la violencia es mala, ¿no? Hay una violencia que es transformadora. ¿Cuándo la violencia se transforma en mal? Cuando hace daño a otro, ¿no? Pero la violencia revolucionaria, por ejemplo, no puede ser una violencia mala. La violencia, por ejemplo, pacífica, es una violencia pacífica, ¿no? La violencia de Gandhi o la violencia de Martin Luther King, ¿no? Que son formas de violencia que han transformado el mundo, porque el mundo, como está, no creo que nadie a lo que me esté mirando piense que es lo que debería ser, ¿no? El mundo como está es un mundo que está camino a la decadencia, donde la cuestión de la vida y lo que esa vida va a representar en el futuro está en entredicho, ¿no? Ya no nos importa en realidad la vida. Y cuando uno habla de violencia, se me viene a la mente, desde el punto de vista filosófico, este otro tema que es la muerte, ¿no? Pelear contra la violencia es como pelear contra la muerte. Pretender que no exista violencia en las sociedades es como pretender que no exista muerte. Es, por decirlo menos, estúpido. Porque violencia y muerte van a haber siempre que existe humano, ¿no? A ver, ¿cómo hacemos para que esas formas de violencia o las formas de muerte que coexisten y que son constitutivas de lo humano puedan, vos dijiste administrarse, bueno, puedan administrarse en sociedad para que el daño que se causa a partir de esas radicalidades o de esos absolutos sea menor? Cuando yo planteo estos niveles, no sé si llamarlos así, de la violencia, y pienso en la agresión, estoy pensando en esta que compartimos con el resto de los animales, ¿no es cierto? Esta de subsistencia, esta de que cuando estás pasando y te chocan, tú haces esto, has reaccionado violentamente, pero tu intención no es someter al otro, ¿no? Ahora, estos otros niveles del maltrato y más todavía el abuso ya es un tema para mí bastante humano, porque implica un raciocinio de lo que vas a lograr, de lo que quieres tú en torno a la otra persona. Ahora, lo que a mí ahora me está preocupando mucho son los niveles de crueldad. O sea, realmente ya estamos viendo este disfrute de la violencia. Sé que esto daña, sé que esto lastima, sé que mi palabra, no solamente mi golpe, puede lastimar, pero lo hago y lo hago disfrutándolo. Y hoy día yo los invitaba pensando en lo siguiente: cada vez que tú tratas de mover una estructura,
todo lo que forma parte de esta estructura comienza a defenderse y se defiende más ferozmente. Exacto. ¿Es esto lo que está pasando? Recién he visto un documental que se llama Pornocracy, ¿no? Es un documental que habla sobre la industria pornográfica. Entonces, esto me hacía reflexionar acerca de cómo es representada la violencia y cómo es consumida también la violencia que nosotros vemos, no solamente en los medios, porque en este documental se ve que lo que antes vendía, ahora ya no vende, ahora venden cuestiones sumamente extremas y violentas, ¿no? Como doble penetración, triple penetración, no sé, cosas que son consumidas por la gente y tiene que decirnos algo, digamos, como decía el psicoanálisis, es un goce, es el empuje del goce que realmente está triunfando de la mano del capitalismo hacia el consumo de esta violencia, porque está generando ganancia en lo que la gente está desplazando en sus imaginarios, ¿no? De lo que quiere, de lo que ellos representan, como esa violencia regulada, porque claro, o sea, ver pornografía es significado como violencia o no, ¿no? Ese consumo por ejemplo, de imágenes de los pedófilos, ¿no? Todo lo que está normado, porque los estados son los que marcan lo que es violencia, significan lo que es violencia y significan lo que no es violencia. De hecho, hasta hace poco, recién estaba en el Código Penal, se iba a normar que obligar a tu esposa a tener relaciones sexuales recién iba a ser tomado como un delito, ahora, ¿no? En pleno siglo XXI, ¿no? Entonces, los estados significan pues estos tipos de violencia, pero hay también más allá de eso, sino qué estamos nosotros consumiendo como violencia y qué estamos significando cotidianamente como violencia. Sí, claro, pero ahí, por ejemplo, estás viendo cómo vas a penalizar algo que existe en la estructura, en este caso en la estructura del matrimonio, pero no pones en entredicho la institución del matrimonio. ¿Te das cuenta? O sea, vas a penalizar que a la mujer sistemáticamente la violen en una institución del matrimonio donde la violación es impune, pero no estás cuestionando la estructura que es la institución propiamente matrimonial, ¿no es cierto? Y para mí el tema de la violencia y de esta fuerza que cada vez vemos en el consumo de estos productos cada vez más exóticos en relación a la sexualidad, al cuerpo y todo eso. Escabrosos. Sí, va por el tipo de prohibiciones que se han puesto al uso del placer y de la erótica en los cuerpos en libertad, ¿no es cierto? Porque si tú en la vivencia de tu propio cuerpo experimentaras todo lo que tiene que ver con una sexualidad fluida y madura, no necesitarías consumir esos enlatados que son virtuales y que además van por el lado de la proyección más que de la propia vivencia, ¿no es cierto? Porque vos no estás experimentando eso que estás viendo, simplemente lo estás viendo y lo estás gozando de manera proyectiva, pero no de manera real, ¿te das cuenta? Entonces, ¿por qué no abrir las prohibiciones? ¿Por qué no liberar el deseo? ¿No sienten que se ha intentado hacer eso y la reacción de estos estados más bien ha sido perversa y ha dado la vuelta a esto? Yo lo veo así. O sea, veo que el momento en que hemos dicho tanta prohibición, más bien genera grietas para que tratemos de encontrar espacios de libertad. Pero ha sido tan hábil el mundo del comercio que esos espacios de libertad te los han hecho creer como libertad cuando te están vendiendo cosas. Claro. Y yo creo que este es el entrance de este momento. Hay mucha gente que confunde, especialmente mujeres, confundimos la libertad de la desnudez con la libertad del exhibicionismo, por ejemplo, ¿no? Confundimos la libertad de vestirme como yo quiero con la libertad que te han vendido de vístete así para que seas sexy. La libertad de elegir y tener relaciones en las posiciones que tú quieras, con la libertad que te han vendido de estas son las que no has explorado. Este es el mundo perverso que a mí me está preocupando mucho. Claro, pero eso, por ejemplo, yo lo veo que está por fuera, ¿no? Por fuera de la norma. Porque si tú te fijas, puedes ser una consumidora de todos esos enlatados, pero en la realidad concreta con tu pareja, quien sea fuese, sea hombre, sea mujer, sea intersex, etc., ¿qué pasa? Vos sigues normada
en la vivencia de tu deseo y de tu placer. ¿Te das cuenta? Y es para mí esa incoherencia que hay entre lo que consumes y lo que realmente vives que te produce hastío y frustración. Y por ende, tú vas a con seguridad ser una persona violenta en tu relación con el otro. Porque lo fundamental no está resuelto. Y lo fundamental es el encuentro que tenemos con los otros. El encuentro íntimo, profundo y radical, que es la sexualidad. ¿No es cierto? Eso está prohibido, está reducido a su mínima expresión. ¿Qué es su mínima expresión? Amarse para parir, amarse para reproducir, para procrear, ¿no? Pero no amarse para gozarse por el mero placer y deseo de hacerlo. ¿Te das cuenta? Entonces, sí vas a consumir como una especie de escape, pero en la realidad concreta va a seguir la prohibición instalada hasta la médula. Ahora, la preocupación es, y esta pregunta se la dejo a Oscar para después de la pausa, la preocupación es cómo estos escapes se han vuelto muchas cárceles, porque eso creo yo que está pasando, ¿no? Lo que era libertad, hoy en día es mucha cárcel. Ya volvemos. Seguramente este programa está siendo especialmente disfrutado por quienes están investigando lo que son la violencia, sus manifestaciones, las estructuras, los estados. Seguramente este programa está sacudiendo a muchos respecto a las preguntas que tenemos que hacernos, pues hemos normalizado el término violencia. Consumimos violencia. Cuando en un noticiero no hay imágenes violentas, sentimos que ese noticiero no vale la pena. Estamos normalizando, cotidianizando todas estas expresiones de la violencia. Y ahí viene la pregunta, ¿cómo estamos jugando nosotros? Nosotros que nos sentimos pacíficos, pacifistas, ¿cómo estamos jugando a esta violencia? Antes de la pausa preguntaba, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que aquello que era escape, era libertad, hoy se ha vuelto la cárcel? Y peor aún, estamos en esa cárcel pensando que estamos libres. Fregada, que la dejo a ti. Bueno, hace un momento estábamos hablando justamente de estas estructuras represivas, ¿no? Es bien interesante que, por ejemplo, en un principio la teoría del psicoanálisis se ha hecho bajo un régimen bien represivo, pues que era la época victoriana, ¿no? Donde se castigaba, como ahora se castiga de diferente forma, esta cultura del placer, ¿no? Porque la cultura del placer está pues penada, no pueden tener placer, en el sentido de que, y pasa lo mismo por ejemplo con las drogas, porque el placer que en teoría reduce la productividad, ¿no? Es decir, personas que están dedicadas al placer no son productivas y al Estado no les sirven, y a la sociedad no les sirven personas que no sean productivas. Por eso también se castigan los cuerpos homosexuales porque no se pueden reproducir, ¿no? Entonces, en la civilización del espectáculo, por ejemplo, se habla del fin del erotismo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso del fin del erotismo? Esto que está velado, que antes se podía imaginar y se podía acceder de cierta forma y que era representado de muchas formas, digamos, en la cotidianidad, pero ahora la transgresión es tal, digamos, que esto velado ya no existe, pues, ¿no? Mientras más implícito o explícito mejor sea, pues es mejor, digamos, para el mismo consumo de la gente, ¿no? Ya no buscan lo erótico, buscan lo explícito, ¿no? Y que es algo bien repetitivo como la pornografía, porque si vemos la pornografía no tiene argumento, ¿no? Es el goce hasta que acaba, es una descarga. Y es lo mismo con la imaginación, como decía Rosario, uno está viviendo este imaginario, pero lo está viendo, ¿no? Está siendo parte de ese momento, pero no lo está viviendo en la realidad. Este programa es una antesala para otro más fuerte que vamos a tener, que es justamente el análisis de la pornografía y todo lo que representa a nivel social. Haremos un otro programa, prometemos, vamos a hablar sobre la pornografía. Pero esto que tú decías, Oscar, es preocupante también. Cada vez es más explícito. Y lo explícito, ¿no es cierto?, en psicoanálisis nunca va a engañar.
y vas a buscar más, Claro. y más. Nunca y más. nunca se alcanza el objeto del deseo, ¿no? Y yo pienso que justamente en ese punto es que está la tragedia, ¿no? La tragedia de las sociedades modernas o posmodernas es que son sociedades del deseo. Y el deseo es calculador, el deseo es racional, a diferencia del placer que no puede calcular. Entonces, todo lo que mueve al ser humano en lo más profundo de sus sensaciones, que es la erótica, que es la poética, la estética, la ética, está calculado. Hay un fin de por medio que tú quieres lograr. Y obviamente eso es muy difícil, ¿no es cierto? Es lo que dices tú, bueno, no vas a poder lograr. Entonces, pienso que una posible solución, bueno, y consecuentemente con esto de ser sociedades del deseo y no del placer, es que todo aquello que no está dentro de ese cálculo tiene que reconstituirse subjetivamente, ¿no? Y al reconstituirse subjetivamente, ¿qué vas a hacer? Te vas a reducir a tu mínima expresión. Y cuando te reduces a tu mínima expresión, te vuelves violento. Ejemplo, el tema de la sexualidad, ¿no? Las personas heterosexuales piensan que la erótica de la relación heterosexual no tiene nada que ver con la erótica de lo les, lo gay o lo trans. O sea, creen que la erótica hetero es una erótica particular y por lo tanto, si su pareja hetero sospechosamente quiere hacer una práctica sexual que ellos identifican con el imaginario anormal, inmediatamente la fluidez del acto erótico se corta. ¿Te das cuenta? Cuando sabemos que eso es una falacia, ¿no es cierto? Es una falacia porque no podés estar en una relación erótica y de pronto decir, uy, tú, ¿qué pasa? Eso es lesbiano, ¿no? No puedes estar representando lo que las novelas han dicho Exactamente. que tienes que hacer para tu encuentro Obviamente. íntimo, afectivo. Y ahí vas a Ahora, no tener una todas ruptura. las parejas hetero. Una ruptura violenta vas a tener en medio de un acto tan hermoso que es el compartirte con el otro, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Por el cúmulo de prejuicios racionales que se ha instalado para poder normar la forma como los cuerpos deben o no ser en el mundo. Esa forma de que los cuerpos devengan en el mundo es violenta porque es racional, es hija de una mentalidad típica de una época, de un tipo de sociedad, de un tipo de estado, de un tipo de poder que está jugando en esa norma. Cuando tú hablas de esto, pienso en este lenguaje que termina encarcelándonos, ¿no? Y bueno, cuando Rosario planteaba encontrarnos sin esta normatividad impuesta desde afuera, por ahí puede ser que yo con mi pareja siento muchísimo placer al frotar nuestras narices y que esto se sienta extraño porque se supone que esto no es la forma de disfrutar, ¿no? Ahí tenemos estos cortes. Pero, sí. Bueno, iba a decir que ahí, por ejemplo, tú estarías actuando no bajo el código del deseo, sino del placer. Para ti, para tu pareja, eso es placentero. ¿Te das cuenta? Y entonces, yo sí creo, al igual que lo creía Foucault, que el placer es el único espacio de libertad actual que tienen los cuerpos. Ahora, desde el psicoanálisis el deseo no se entiende racional. El deseo se entiende más bien como esto que te hace mover y mover y mover, claro, para tratar de encontrar esta completitud. Y como lo que te constituye subjetivamente también, ¿no? Es decir, te manifiesta, te traduce en un escenario en el cual tú vas significando en diferentes registros imaginarios y simbólicos lo que tú quieres y luego cuando lo alcanzas, pues en realidad te das cuenta que no era eso, sino es otra cosa, ¿no? Claro, pero ahí es racional, ¿no? Porque si tú quieres algo, está la razón marcando qué es lo que quieres. Entonces, placer es deseo y querer no es lo mismo, ¿no?
¿ve? Deseo es como el motor que te impulsa. Y ahí venía la preocupación. Sí, esta preocupación de si tienes todo esto que este mundo del comercio te sigue vendiendo, o sea, ¿dónde más puedes buscar? Esta podría ser una explicación de por qué estamos llegando a estos niveles de crueldad, especialmente sexual. Probablemente también tiene que ver mucho con el goce, ¿no? ¿Qué es lo que se alcanza subjetivamente a través de estos ejercicios de la crueldad, ¿no? Que también tiene que ver, por ejemplo, con el lado de la perversidad. Las personas estamos constituidas, digamos, con estructuras bien complejas a partir de lo que nosotros deseamos desde un plano consciente, desde un plano inconsciente, digamos, ¿no es cierto? Es como uno quiere decir, quiero tener, no sé, pues quiero tener una pareja, después de la pareja quieres tener hijos, después quieres tener una casa, después, no sé, vas teniendo eso como algo bien consciente, pero en realidad, ¿por qué vas repitiendo cosas que tú no puedes explicar, digamos, que van manifestándose en tu cotidiano? Como por ejemplo este consumo, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de la constitución de las parejas heteros, ¿por qué no nos preguntamos de dónde proviene y qué ordena la monogamia, por ejemplo? ¿No es cierto? ¿De dónde proviene, qué ordena y a dónde va? ¿Y por qué ahora está el entredicho también? ¿No? ¿Por qué está también el entredicho estas prácticas que, si bien tienen que ver también con el placer, tienen que ver también con la crueldad? ¿Qué es lo que dice de lo que nosotros estamos imaginando? ¿Cómo se está configurando este imaginario también del goce? Interesante plantear estos acuerdos sociales para administrar la violencia. Eso me parece súper interesante, eso que acabas de decir, porque no siempre ha sido de esa manera. En realidad, la monogamia es una cuestión que recién se pone en vigencia como norma y se universaliza en el siglo XVIII. Pero antes, nosotros aquí en Bolivia tenemos ejemplos, ¿no?, de las sociedades poligámicas. Inclusive hoy, ahorita, en el siglo XXI, todavía tenemos naciones de las 36 que conforman el Estado plurinacional, donde se dan formas poligámicas de organización social, pero además existen instituciones de recreación de las relaciones afectivas. Por ejemplo, entre los sirionos existe una institución que ocurre una vez cada año, que se llama el repasando, y que consiste en la búsqueda de la tortuga. Este grupo en particular vive de la carne de tortuga. Entonces van a buscar una vez al año la tortuga, está muy lejos, se tarda casi 3 días en ir y 3 días en volver, y durante ese recorrido de 3 días ocurre el repasando. Y el repasando es el compartir parejas. Entonces, si tú durante un año has estado deseando a este hombre, pero no puedes porque estás en el marco de una relación afectiva de hijos y todo lo demás, en ese tiempo del repasando tú puedes establecer la relación con tu objeto de deseo. Socialmente permitido. Social y colectivamente permitido, porque el repasando justamente es una institución para eso, para airear, para oxigenar las formas del placer y del deseo en esta sociedad que es la sociedad siriana. Me parece muy saludable. Personalmente. Yo imagino que mucha gente va a querer ir a compartir algún tiempo con los sirios, pero no es que cualquier extranjero puede ir y solamente estar en el repasando. Por eso resaltaba socialmente regulado. Exactamente. No, pero al final lo que también terminas evitando es esto, como por ejemplo la infidelidad, ¿no? O la significación mismo de los celos, como sabemos, digamos, en los hombres los celos es el temor a la pérdida de la posesión, y en las mujeres es el temor a la pérdida de la exclusividad. Sí. Cómo se van configurando también estas relaciones de violencias a partir de estos ejercicios estereotípicos, ¿no?, de la posesión del cuerpo, ¿no?, es el cuerpo que me pertenece. En un momento se decía que supuestamente la monogamia le brindaba a la mujer tiene que ser monógama para nuestra sociedad y el hombre no. Sí. O sea, objetivamente. Supuestamente el hombre le brindaba protección para no ser violada por otros hombres a cambio de la fidelidad sexual, ¿no? Entonces estas cuestiones que se van socializando desde un momento, digamos, de la evolución histórica, pongamos así, desde que se van constituyendo las sociedades,
repercuten en la actualidad, pero significadas de formas ya mucho más socializadas, que nosotros pensamos que son modernas, pero en realidad siguen siendo las mismas formas como nos hemos organizado, solamente que están significadas en la actualidad de diversas formas. Claro. Ahora, en el caso, por ejemplo, de las comunidades nuestras, del LGBT, también hay formas alternativas de convivencia, ¿no? Que no solamente es la pareja monogámica, heterocentrada del siglo XVIII, sino que, por ejemplo, hay las comunidades afectivas, ¿no? Las comunidades afectivas que lo que hacen precisamente es descentrar estas formas de vivir el afecto, el placer, el deseo, ¿no? Obviar estas formas de posesión, estas formas típicas de la pareja heterocentrada y generar otro tipo de relaciones afectivas más allá de la posesión, de la violencia y de esas cosas, ¿no? Entonces, estas comunidades afectivas, tú puedes construirlas a partir de 3, 5, 7, 10 gentes que se aman, que quieren compartir un destino de vida, que quieren proyectarse al futuro, y lo que tiene de trasfondo también es pensar en el sujeto como una integralidad, es decir, un sujeto que es niño, que es joven, que es adolescente, que luego es adulto y luego es adulto mayor. Y cuando llega a ser adulto mayor, necesita afectos de sostén. Las comunidades afectivas son ese soporte para la soledad, para lo que viene cuando ya estás de salida. Bueno, yo imagino que con estos diálogos en torno a la violencia, porque así lo voy a llamar a este programa, diálogos en torno a la violencia, mucha gente debe estar reflexionando. Creo que todos y todas buscamos alguna respuesta para frenar esto que está haciendo daño a nuestros niños, niñas, mujeres, hombres, ancianos, ancianas, pero creo que el camino es justamente ir reflexionando sobre esto que está y no se mueve, que son las estructuras, porque mucho esfuerzo vamos a seguir haciendo y no vamos a dejar de hacerlo, pero si nosotros no miramos estas estructuras, seguramente va a ser como un pelo a un tigre. Quiero agradecerles, pero además comprometerles. Ya antes decía, esta es la antesala para un tema muy fuerte, muy duro, que seguramente puede traer muchos placeres, pero también muchos displaceres, como la pornografía en nuestro país. Y que hoy hablaremos en el siguiente programa. Muchas gracias, María. Gracias, Oscar. Bueno, gracias, Maridés, y yo voy a estar firme como un soldado, como una soldada. Muy bien, y yo muy feliz de tenerlos en comunidad sexual. Piénsenlo.